3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de esta noche. Como se anunció a través de las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo, tenemos hoy la grata compañía y nos honra con su presencia doña Xiomara Castro de Celaya. Muchas gracias por estar con nosotros. Doña Xiomara, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Un poco fónica, ¿verdad? Sí. Es que ha arreciado mucho esta campaña política ahora en los últimos días. En realidad hemos tenido varias actividades, pero eso no nos impide para estar aquí en tu programa, acompañándote y poder tener la oportunidad de poder conectarnos y llevar nuestro mensaje a todos los televidentes que hoy están viendo este programa. Y que son muchos televidentes que están expectantes de obviamente lo que usted va a decir esta noche. Pero antes de lo que usted va a decir aquí en el estudio, ¿le parece si mostramos un poco parte de su discurso de ayer en San Pedro Sula? Está bien, perfecto. Por favor, aquí lo mostramos. Anuncio. Acepto el reto. Muy bien, eso fue ayer en San Pedro Sula. Eso fue ayer en San Pedro Sula, 25 de enero, Día de la Mujer. Un día que lo celebramos aquí en nuestro país, el reconocimiento a la mujer. Y era el marco ideal para anunciar que una mujer está dando el paso al frente para participar en este proceso electoral que se avecina y llenar de fe y de esperanza primero a la mujer y después demostrar que estamos con la capacidad y con el deseo de derrocar esta dictadura y de conformar un Estado de derecho, un Estado republicano con separación de los poderes, y que esto permita darle al pueblo hondureño esa esperanza de recuperar la paz, la libertad que tanto estamos deseando en este momento. Usted se convierte, a partir de ayer, en la precandidata presidencial de 5 de 7 corrientes internas del Partido Libertad y Refundación. Así es. Porque otros 2 movimientos internos tienen otros candidatos o precandidatos presidenciales. Esto significa que si en el trayecto de aquí a las elecciones internas y primarias que están previstas para marzo del próximo año, no hay una unión de ellos hacia usted, esto implicaría que el Libre va a ir a elecciones primarias para escoger a su candidato o candidata presidencial. Bueno, Libre desde que se constituyó hemos ido a elecciones internas, ¿verdad? Claro. En el 2013, lógico, los movimientos que se conformaron... ¿Todos estaban alrededor suyo? Era la candidata de consenso. Sí, así es. ¿Verdad? Hubo elección para ratificar esa candidatura, pero también hubieron elecciones internas para la escogencia de los candidatos a diputadas y a diputados y los candidatos a alcaldes y alcaldesas. Igual también en el 2017 participamos nuevamente como candidata, en aquel momento representando a 5 movimientos. 2 movimientos también participaron con candidatos diferentes y luego pues se da
el momento tan importante para la historia del país, que es la construcción de una alianza. Libre es el partido que construye alianzas. Es la primera vez que un partido construye una alianza donde se conjugan alrededor de él, de esa alianza, los distintos sectores. Lo hicimos en el 2013 con los sectores sociales, con los maestros, con los distintos sectores. Lo hicimos en el 2017 con 3 partidos en ese momento. Después, al día siguiente precisamente de la construcción de la alianza, entonces Salvador pierde el PAC. Y en ese momento cedimos la candidatura del partido en aras de buscar la unidad, en aras de buscar la demanda que el pueblo hondureño tenía, que en cada lugar que usted llegaba se daba cuenta que la gente le decía: mire, doña Xiomara, nosotros tenemos que unirnos, tenemos que buscar alianzas, tenemos que construir una alianza tan fuerte que nos pueda permitir ganar las elecciones en el 2017. La construimos y ganamos las elecciones. Todos conocen aquí el proceso que se llevó. Tuvo que llegar la señora Fulton para poder decidir quién había ganado y darle, sin contar con el respaldo del pueblo, a Juan Orlando. Estados Unidos impuso un presidente aquí en las elecciones de 2017. Estados Unidos impuso un presidente en el 2017, pero no solo eso. ¿Lo sostiene? Claro, yo lo sostengo. No, me refiero, lo sostiene Estados Unidos, me refiero, todavía. Y lo sostiene. Sí, porque Y usted lo puso un sostiene. tuit le preguntaba eso porque usted puso en sus redes sociales algo relacionado con eso. Y me llamó la atención ahora que lo trae a colación porque mencionó a la señora Fulton. Usted dijo, vamos a ver, 11/2 de 2019, dijo, ni Trump ni los militares van a quitar a Job. Ni Trump ni los militares van a quitar a Job. Creo que lo dijo el 2 de noviembre del año pasado. Sí, así es. Solo el pueblo puede cambiar la historia que hoy estamos viviendo en Honduras. Hubo una imposición y lo estamos viendo permanentemente. Mire, cuando en el juicio de Nueva York dicen que el Estado está coludido con el narcotráfico, y al día siguiente sale una representante de la embajada a la par de Juan Orlando, ¿qué le quiere decir eso? Nosotros tenemos que hacernos una gran reflexión. Edgardo, mire, nosotros hoy somos dependientes. Dependemos de todo, de países extranjeros, en Estados Unidos y en Europa. Y nosotros, como partido, la esencia de Libre, lo que buscamos es la libertad, la independencia, la justicia, para poder entonces darle esa libertad y esa paz que el pueblo está demandando. Si con este tuit que usted lo reafirma hoy, bueno, primero dice, bueno, la Fulton llegó y decidió quién va a ser presidente en las elecciones de 2017. Y no solo eso, Ricardo, fue a vista y paciencia de todos. Sí. Cuando se contaban votos que todavía estaban en los cuadernillos, no tenían ni siquiera la marca, donde se dijo claramente a través de la OEA que las cajas electorales llegaron y habían sido violentadas, donde se cambiaron las actas. Y era decir, este es el acta que el partido tiene, pero esta es la otra que tiene el tribunal, la que fue sustituida por esta real. Ante esa realidad y ante ese fraude que fue instalado en el 2017, hoy el pueblo sigue reclamando la justicia para que se le respete sus derechos. Claro. Y la esperanza, que imagino que es una de las consideraciones que usted tuvo para aceptar de nuevo ser precandidata presidencial, y estoy seguro que será la candidata presidencial de Libre, es que ahora en los organismos electorales
Libre tiene representación como debe haber sido desde un inicio. Eso me imagino que le da un poco más de confianza de que este próximo proceso electoral, tanto el interno como el general, esperemos y confiamos va a ser transparente, van a ser más limpios. Mire, para poder lograr eso, mire cuánto tiempo ha pasado. Sí. El derecho lo ganamos en el 2013 y firmamos un acuerdo. Y Juan Orlando estaba ahí, en Naciones Unidas, y estampamos nuestra firma, que cualquiera de los que estábamos, que ganara las elecciones, iba a realizar el proceso de reformas electorales para darle transparencia a ese proceso. Y Juan Orlando no cumplió como muchas cosas no las ha cumplido. Y reclamamos nuestra presencia. Y luego vinieron las elecciones del 2017. Y usted sabe de la insurrección legislativa que hubo en el Congreso. 3 meses exigiendo, no puestos. Ganados. Estábamos exigiendo la representación de Libre en los organismos electorales porque ese era un derecho. Claro. No nos hicieron un favor. Un derecho adquirido de las urnas. Así es. No nos hicieron un favor. Cuando usted dice, por ejemplo, bueno, Estados Unidos impuso un presidente y luego 2 años después dice, porque esto lo dijo en noviembre de 2019, dice, ni Trump ni los militares van a quitar a Joe. Entonces, doña Xiomara, mañana el gobierno cumple 2 años. ¿Qué pasó con el fuera Joe? Mire, en medio de un reclamo que se dio en el 2017 por el fraude electoral, dice que Naciones Unidas estableció de que había 22 asesinatos de jóvenes con armas militares. Y hace poco, será unos 3 días, las mismas Naciones Unidas dice que esa denuncia de esos 22 jóvenes que tuvieron las pruebas, que están las pruebas, todavía no se ha hecho justicia y las tienen engavetadas. La gente salió a las calles. La gente se tomó cada carretera, en cada barrio hubo protestas. Pero la represión fue tan fuerte, tan grosera, que el mismo pueblo estaba reclamando un derecho. Hubieron presos. No solamente hubieron asesinados, y también hay perseguidos. Hay gente que se ha salido de nuestro país huyendo de todas las amenazas que han recibido. Yo entiendo al pueblo. Y entiendo el dolor que está pasando y que está viviendo. Y sé que es bien difícil para un pueblo sin nada en las manos, más que la conciencia y el deseo de querer reclamar sus derechos ante una bota militar, ante un arma militar que los señala, que los apunta y que los asesina. Es lógico. Ante la fuerza, el pueblo no puede. Ante la fuerza de las armas, no podemos luchar. Somos pacíficos los hondureños. Y está demostrado. Mientras nos apuntaban con las armas, nosotros simple y sencillamente enfrentábamos aquello con la conciencia y con la fuerza de saber que eso era lo correcto, lo que estábamos haciendo. Me contesta entonces que la represión hizo fracasar el fuera Joe. El fuera Joe no ha fracasado. El fuera Joe ha pasado de ser una frase que se repite en todos los lugares. Sí, pero la idea era fuera Joe inmediatamente después de las elecciones, claro, si fuera posible. Pero claro, ya tenemos dos años ya mañana. El fuera Joe ahora entonces es fuera Joe en noviembre del próximo año. Ese fuera Joe se ha convertido en conciencia. Ese fuera Joe, cada vez que los hondureños vemos cómo incrementan impuestos, cómo se hace más carente la vida de los hondureños, no estamos conscientes de que debemos de sacarlo. Y solo hay 2 formas, Edgardo. O lo hace por las armas, o lo hace por la vía democrática. Y como somos un pueblo pacífico, y como somos un partido que abogamos por la vida,
por el derecho a la vida, entonces tenemos que hablar también de hacerlo a través de las elecciones. No existe otro camino, lógico. En Libre estamos preparados para todos los escenarios. Estamos en el Congreso Nacional, estamos en las calles, estamos sentados con partidos buscando un acuerdo para poder construir un frente amplio o como usted le quiera llamar. Pero también nos estamos preparando para las elecciones. Sí. Preparándose con organización en el interior del país, Así en es. cada municipio, cada aldea, cada departamento. Así es. Una estructura fuerte, estructura de libre, fuerte, porque tiene que tener el plan. consolidada. Sí, exactamente, el partido consolidado, indistintamente si después se pueda lograr un acuerdo, Pero un no consenso, solo una alianza. eso, Edgardo, es que dentro de esta organización interna que se da dentro del partido, también estamos acercándonos a los distintos sectores de la sociedad. ¿Para qué? Para construir un tejido social que nos permita el próximo año unirnos, pero unirnos de verdad, aún con las diferencias que podamos tener, aún con las diferencias ideológicas, pero debe de haber puntos de coincidencia que nos puedan unir. Y un punto de coincidencia es el Forajó. Un punto de coincidencia, en primer lugar, es la condición de la vida del pueblo hondureño. Ahora, entonces usted dice, el Forajó no fracasó, pero estamos conscientes de qué es lo que ha pasado, vemos difícil que esto pueda ocurrir de otra manera, y entonces en Libre nos estamos preparando para sacar a JO o sacar al Partido Nacional del poder vía elecciones en noviembre del próximo año, 2021. Así es. Así es. Así es. Ahora, en ese sentido, usted ya en una ocasión, doña Xiomara, siendo la candidata presidencial de Libre, lo decía hace unos minutos, se hizo a un lado y se le dio la candidatura de la alianza de oposición de las elecciones de 2017 a otro candidato, en aquel entonces a Salvador Narrala. ¿Lo va a hacer de nuevo? No me conteste ahora. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Doña Xiomara Castro de Zelaya es la precandidata presidencial de 5 de 7 movimientos del Partido Libertad y Refundación. Y con toda seguridad me atrevo a decir que será la candidata presidencial de Libre para las elecciones generales de noviembre de 2021. Una cosa más. Digo, para estar claros en el asunto interno de Libre. Si no hay consenso, habrá elecciones primarias en Libre para definir quién va a ser el candidato o la candidata. Pero, indistintamente haya consenso o no, usted va a ser. Sin embargo, estoy seguro, o usted lo puede confirmar también esta noche, que estos 5 o 7 movimientos que son corrientes internas, movimientos internos de Libre, tendrán sus propias planillas de candidatos a cargos de elección popular, entiéndase candidatos a alcaldes y candidatos a diputados. Aunque la fórmula presidencial la encabece a usted de los 5 o de los 7, cada movimiento tendrá su candidato a Así diputados y alcaldes. ¿Así va a ser? Así va a ser, sí. Vamos a elecciones internas. Eso es un derecho que la base de Libre tiene para escoger los mejores hombres y mujeres que nos van a representar en las elecciones generales del próximo año. Muy bien. Usted se dio su candidatura presidencial, sí, porque usted lo decía que muchos sectores de la sociedad le decían, bueno, se necesita una alianza fuerte, digo para las elecciones de hace 2 años, de 2017, una alianza fuerte para ganar. Bueno, se sacaron más de 1 millón de votos en esa elección, la alianza de oposición. Usted cedió su candidatura a Salvador Narrala. Sí. ¿Usted la va a volver a ceder en el caso de que se construya o se logre un consenso para una alianza política de la oposición? Nosotros, como te decía, Libre siempre ha sido el constructor de las alianzas, de una alianza. Por primera vez, la primera alianza que hubo en el país la construyó nuestro partido. Y hoy estamos primero en las elecciones internas, construyendo la unidad dentro de Libre, pero también creando el acercamiento con los distintos sectores. Vamos a construir también el proceso de unidad en un frente amplio, pero también
nosotros tenemos todo el derecho, que ya lo hicimos una vez, de poder encabezar esa alianza. Y si Dios lo permite, seremos nosotros las que encabezaríamos esa alianza como candidata a la presidencia. Además de que el Libre es el partido Más fuerte de la oposición. más fuerte de la oposición. Así es. Así es. Eso también da ese derecho y la muestra clara de que en el momento en que nosotros cedimos, fue con todo el interés, con todo el deseo de construir en realidad ese anhelo que el pueblo estaba demandando, de que hubiera unidad para poder derrotar la dictadura. Hoy, que como tú lo decías, Libre ya tiene presencia en los organismos electorales, con personas proba, Rixi Moncada, Oscar Rivera, Enrique Reina. Prácticamente el pueblo hoy tiene los ojos del pueblo, están ahí representados a través de ellos. Y nosotros confiamos totalmente en cada uno de ellos, en las acciones que ellos están haciendo. Pero también hemos sido claros y hemos hecho un llamado a nuestras bases, que debemos de estar alerta. Claro. Para que en el momento en que Rixi, en que Oscar y en que Enrique puedan ver una pequeña intención de querer evitar, transparentar el proceso electoral, el pueblo está lista para salir a las calles. Hasta el momento la cosa ha ido bien, me parece. Hasta el momento se está cumpliendo lo que se ha esperado. Creemos que vamos a contar para las elecciones internas con una nueva documentación, con un nuevo censo, en donde podemos decir que desaparecerán los muertos que votan. los muertos que votan, Ajá, y todas esas o cosas que usted aquellos sabe. que están en Estados Unidos o en España, fuera del país, que O los también o votaron. los que votaron varias veces. Exacto. Pero solo para concluir y cerrar ese tema, cualquier alianza, cualquier consenso político que se logre entre distintos partidos políticos, fuerzas, gremios, etcétera, Libre va a la cabeza, doña Xiomara Castro Zelaya sería la candidata de esa alianza. Eso es lo que vamos a construir y confiamos en Dios, que dentro de esa alianza nos vamos a ganar el derecho para poder encabezar como candidata a la presidencia de la alianza. De la alianza de oposición, Así o es. como al Sí, final alianza, se denomine. Así Frente es. Amplio, yo Sí. no sé cómo, Sí, sí. coalición, Sí, pero no sé cómo se va a llamar. ¿Eso ya es innegociable, doña Xiomara? Es que la palabra innegociable, usted cierra las puertas. Es que si te lo ganas el derecho, porque cuentas con el respaldo en primer lugar de tu partido, y cuentas con el respaldo de estos sectores a quienes nos vamos a acercar para lograr acuerdos, entonces definitivamente no tendría nada que te impidiera que la encabezaras. Ya nosotros dimos una muestra Sí. de un desprendimiento como partido. Y yo me siento tan orgullosa de la madurez de la base de Libre, de aceptar en aquel momento una decisión de que nosotros pudiéramos ceder la candidatura y acoger a Salvador como se acogió, de entregar todo, el esfuerzo de cada actividad que hubo en favor de la candidatura de Salvador, fue la base de Libre, fueron los candidatos de Libre. Por la estructura de Libre. Fue la estructura de Libre, la defensa en las mesas, fue la estructura de Libre. Una eventual alianza de la oposición encabezada por Libre, encabezada por usted, doña Xiomara, como eso ya ha quedado claro esta noche, ¿podría ser con el partido de Salvador Narrala? Puede ser con cualquier sector, ¿Con el Partido Liberal? también, puede ser con el Partido Liberal. Porque ahí paremos de contar, ¿verdad? Y, No, sé. pero mira, Digo, me refiero a nivel de partido. sí, porque existen Sí, varios tipos de alianzas. sí, Hay claro. alianzas políticas, Claro. pero también hay alianzas con los sectores sociales. Claro. Y Pero digo, ya eso- para
de estructura política, de Claro. oposición como partido, sería con el Salvador de Honduras, si finalmente se inscribe el partido, y el Partido Liberal, y el PINU, quizás, tal vez. Yo siento que hay una voluntad de los partidos de oposición de buscar un camino. ¿Usted recibiría con los brazos abiertos a Salvador Narrala, pero para que él se una a su candidatura? Con Salvador trabajamos, lo impulsamos y lo hicimos presidente. Sí, no, lo que pasa O sea. es que le preguntaba eso porque usted puso un día de estos, bueno, hace unos, dice, 11, creo que en noviembre de 2018 dijo, nunca dijiste que le dijo usted a Salvador Narrala, nunca dijiste que es más importante la opinión de Estados Unidos que la del pueblo. Si hubiera conocido tu doble moral, jamás habría cedido mi candidatura. Ganamos por la unidad. Tú no eres honesto, eres un desagradecido. Mire, aquí hay conceptos que la gente tiene y esos conceptos debemos de irlos haciendo a un lado. Los que amamos nuestra patria, los que queremos que en realidad tengamos un país soberano, independiente, no estamos pensando ni confiando que venga otro país a darnos las respuestas que nosotros queremos. O sea, si pensamos que va a venir Estados Unidos o Europa a imponernos también aquí a un presidente, si aceptamos eso, entonces prácticamente que nos convertimos en una colonia. Nosotros pregonamos un Estado de Derecho, un Estado republicano, un Estado libre, soberano e independiente. Y debemos de entender que la soberanía reside en el pueblo. Y que es el pueblo el que en realidad debe de sostener y debe de apoyar en este caso a un candidato o a un presidente. Claro, cuando yo veo las declaraciones de Salvador me indigna. Me indigna en el sentido de que se le olvidó todo lo que acababa de pasar en pocos días, cuando miró que los que estaban haciendo el esfuerzo para que ganara las elecciones, quien los acogía en cada comunidad era el pueblo, no era la embajada de Estados Unidos. Entonces, claro, eso me indignó y precisamente por eso hice el Twitter. Sí. En ocasión de su cumpleaños, Luis Zelaya, que fue el candidato presidencial del Partido Liberal, le puso un tuit diciéndole feliz cumpleaños a usted. Y usted le agradece las felicitaciones. Sin embargo, le dice, en las elecciones pasadas usted no aceptó la unidad. Yo desistí y Salvador me traicionó. ¿Usted cree que existe la posibilidad de una alianza con el Partido Liberal y más particularmente Después de un Twitter de esto. con Luis Zelaya, después de un Twitter de estos? Mire lo que dice el Twitter de él. Dice, feliz cumpleaños, Xiomara Castro, que nuestra visión común de una mejor Honduras sea una realidad pronto en nuestro país. Correcto. Que la visión común. Llegó un momento, Edgardo, donde nos sentamos con Luis. Y frente a Salvador, a Luis, yo le propuse que si él se sumaba a la alianza, yo, Xiomara, representando a Libre, lo apoyaba a él para que él fuera el candidato de la alianza. Ese era un momento crucial en la historia del país. O sea, se le ofreció la candidatura de la alianza a Luis Zelaya. ¿Sí? Frente a Salvador. Y se la ofrecí como candidata. Siendo ya usted la candidata del Yo Libre. era la candidata de Libre. Y en ese momento no se había hecho ningún acuerdo. ¿Y qué dijo? Bueno, su respuesta fue que tenía encuestas y que el Partido Liberal, según las encuestas, no necesitaba participar a una alianza para poder ganar. Yo respeté su decisión. O sea, le dijo Lo que él iba a ganar. lamenté, sí. Yo lo lamenté, ¿verdad? Claro. Porque dije, ¿cómo no poder entender que el construir esta alianza y que el deponer de los intereses personales era un paso que a lo mejor era
muy difícil de dar, pero que era necesario para poder ganar contundentemente las elecciones. Claro, mi respuesta ante las felicitaciones, le agradecí por las felicitaciones, pero le recordé que hubo un momento en la historia de este país, una mujer le ofreció a un candidato del Partido Liberal que se uniera a un propósito, al propósito de poder vencer la dictadura y de poder asumir la responsabilidad de conducir una nueva patria construyendo las bases sólidas de una verdadera democracia. Entonces lo que hago es recordarle que esa oportunidad en aquel momento se perdió y que hoy le ha tocado al pueblo hondureño no solamente sufrir las calamidades que viven, sino que por primera vez, Edgardo, ver esos miles de hondureños que salen de nuestro país sin ningún futuro, porque su futuro es incierto, pero que prefieren irse de Honduras a un sueño tal vez desconocido, arriesgando su familia. Es doloroso. Es doloroso ver cuando una madre llora diciendo que su hijo no tiene las condiciones para poder vivir aquí en este país por la falta de seguridad, por la falta de trabajo, por la falta de salud y por la falta de educación. Esa condena que hoy está sufriendo Honduras y los hondureños y que nos debe de llamar poderosamente a la reflexión, porque para mí ver esos cuadros de dolor, no solo que emigren, sino la forma como los están recibiendo en otros países, donde han recibido gaseadas aquí y también son torturados y recibiendo gaseadas afuera. Si emigrar no es un delito, es un derecho. Y ellos andan buscando libertad y andan buscando seguridad para su familia, mejores oportunidades. Si nosotros no podemos entender eso, francamente, ¿de qué estamos hechos? Yo soy madre, sé el dolor de una madre cuando tiene que caminar y emigrar por darle respuestas a sus hijos, de un modelo que hay en nuestro país que no le está dando las respuestas que necesitan, que una dictadura que está instalada en nuestro país y que hoy está llena de corrupción y que por esa corrupción y por esa forma en la que hoy han cambiado las leyes, destruyeron el Estado de Derecho. Hoy nuestra gente tiene que salir de Honduras. No quiero echarle la culpa a Luis, te lo claro, ¿verdad? De que en aquel momento no se tomó la decisión, pero sé que es un hombre sensato y sé que ahora que está viendo esa realidad que vivimos, creo que él está consciente que no podemos cometer nuevamente ese error, que no podemos permitir que los intereses personales o partidarios no nos permitan construir ese frente y esa unidad que nos lleve a sacar la dictadura del poder y transformar el país. Usted dice, necesitamos construir esa unidad, esa fuerza de oposición para sacar a la dictadura, para acabar con la dictadura. Eso significa que si no hay alianza de la oposición para las próximas elecciones de noviembre de 2021, ¿el Partido Nacional volverá a ganar? Eso significa que el trabajo puede ser mejor, para decirte. Pero yo estoy consciente que el pueblo está claro que si no existe esa unidad, el pueblo tiene que buscar construirla él en las bases. Sí, pero porque estamos hablando de una unidad de cúpula. Claro, pero claro. en las bases hay conciencia. Claro. Pero usted sabe que ya al momento de las elecciones, y usted lo sabe por su experiencia, mejor que muchos, que cualquiera, que yo, que todos,
que el momento de las elecciones se requieren recursos, estructura, organización, etc. Y que el Partido Nacional es un partido que reúne esas características, esas condiciones para una contienda electoral. No estoy seguro si el Partido Liberal, usted está haciendo un enorme esfuerzo dentro del Partido Libre y paremos de contar. En ese sentido, los analistas políticos y los estrategas dicen, si la oposición se mantiene dividida y vamos a unas elecciones, Salvador Narrala por su lado, doña Xiomara por su lado, el candidato o candidata del Partido Liberal por su lado y el Partido Nacional por su lado, tenemos 4 opciones, por las condiciones que le manifesté del Partido Nacional, el Partido Nacional volverá a ganar. Yo no creo que no se dé la alianza. Porque hemos visto... Perdón, doña Xiomara, usted me puede decir esta noche, con alianza garantizamos el triunfo. Así es. Sin alianza no hay triunfo. Yo no creo que no se pueda construir la alianza cuando he visto sectores como... He visto empresarios que ya hoy están manteniendo una posición muy en contra de lo que está pasando en nuestro Pero país. se requiere esa alianza electoral para ganarle al Partido Nacional. Se requiere esa alianza para sacar la dictadura, para sacarla contundentemente, para que no exista ningún medio ni ninguna forma en que pueda quedar en duda un triunfo. Ocupamos esa alianza. ¿Cree que si no hay Yo sí creo que se puede construir. ¿Cree que sin una alianza, si la oposición no va unida a las elecciones, va a ser más difícil? Es más difícil. Claro que va a ser más difícil. Estoy consciente y yo precisamente creo que este debería de ser el momento de hacerle un llamado a todos los sectores del país. Decirles que hoy el pueblo está sufriendo y que nos corresponde a nosotros como representantes de partidos políticos, como representantes de las distintas organizaciones sociales que hay en nuestro país, cambiar la historia del país y nos corresponde unirnos para poder sacar la dictadura. ¿Usted cree que Luis Zelaya y Narrala cederían sus aspiraciones presidenciales para unirse a usted? Bueno, eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de la fuerza que tengamos a lo interno de Libre, en nuestras elecciones. Mel, coordinador de Libre, hizo una propuesta. Dijo, bueno, si no podemos lograr la segunda vuelta, entonces asumamos que las elecciones internas son la primera vuelta y que en las elecciones generales definamos quién gana en esas elecciones, quién saca más votos, para que sea esa persona la que represente. Sería una buena opción. Claro que nosotros abogamos por la segunda vuelta. Todavía no han habido reformas, pero el Partido Nacional está muy opuesto a la segunda vuelta. Pero el punto sería, bueno, como el Partido Liberal va a tener sus propias elecciones, si Luis Zelaya es uno de los precandidatos, bueno, veamos cuántos votos saca. O si él es el candidato, veamos cuántos votos saca. Obtuvo en esas internas. Lo mismo con Salvador. Si es que si hay elecciones o no, porque no sé si... No se sabe, porque todavía no se ha formado su partido. Entonces, el que tenga más votos, esa es una propuesta. Claro. Esa es una propuesta hecha del coordinador, por el coordinador de Libre, para buscar una solución. Creo que muchos sectores coinciden con este asunto político de que se necesita esa alianza de la oposición para garantizar un triunfo en las próximas elecciones. Ahora, también usted lo sabe, se lo han dicho, se lo han preguntado seguramente, que hay muchas personas, no necesariamente con algún tipo de ideología, pero que sí simpatizan con lo que usted ha propuesto esta noche, con lo que ha dicho el presidente Zelaya en su carrera política y más recientemente en los últimos procesos electorales, y simpatizan con el pensamiento de Libre, con la necesidad de justicia, de equidad social, de transformación del país, etc. Pero que no dejan de tener cierto temor de que esto podría llegar Libre al poder y convertirnos en un país ideológicamente hacia la izquierda y cercanos a Cuba y cercanos a Venezuela. Yo quisiera que usted, por favor, pudiera abordar ese tema después del corte comercial. Ya regresamos.
Doña Xiomara, muchos sectores, y buen porcentaje probablemente de la población diría, bueno, yo simpatizo con muchas de las propuestas de Libre, pero tengo el temor de votar por Libre, llega a ser gobierno Libre, el país puede dar un giro hacia la izquierda y terminar como Venezuela. Nosotros ya gobernamos. Y es importante preguntarle, gobernamos a través del Partido Liberal. Y es importante preguntarle a la gente cómo fue su condición de vida en esos 3 años y medio de gobierno del Poder Ciudadano. En primer lugar, no hubo un tan solo impuesto. No hubo devaluación. En el último año del gobierno, antes del golpe de Estado, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tenía superávit. Los empresarios, yo creo que nunca tuvieron las condiciones y las ganancias que tuvieron en esos 3 años y medio. El país creció al 6-7%. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la CEPAL, eso lo dicen los índices. ¿Qué quiere decir? Y no solo eso, hubo reducción de la extrema pobreza en Honduras. Esos logros que se establecieron en el gobierno del Poder Ciudadano en apenas 3 años y medio son más que suficientes para decir de lo que somos capaces y qué tipo de gobierno nosotros podemos hacer. Yo entiendo el miedo y el temor. Una campaña muy fuerte, uno, para justificar el golpe de Estado antes y después. Y generaron un montón de tesis de miedo y de temor, diciendo de que somos comunistas, que nos vamos a comer a los niños, que les vamos a quitar, que vamos a expropiar. O sea, todos aquellos que nos achacaban que como partido, que como podíamos hacer, fíjese que en la dictadura lo han hecho. Mire cómo expropiaron los bienes de los Rosenthal, sin ningún juicio, sin ninguna justificación. Y cómo le han ido quitando cada uno los derechos al pueblo hondureño, ¿cierto? No se comen a los niños, pero los niños están muriendo porque no hay salud. Casi 1 millón de niños que no están en la escuela. Entonces, todos esos señalamientos que se dieron fueron prácticamente dichos para justificar el golpe de Estado. Nosotros somos un partido de izquierda. Somos un partido que pregonamos el socialismo democrático, que creemos que el ser humano es el centro de todo y no la economía. Que todo debe de rodear o que debe de girar alrededor de la persona. Si yo le digo a usted que mi deseo es que todos los niños tengan la oportunidad de ir a la escuela, que tengan una educación de calidad, que tengan las condiciones de una escuela digna para poderla recibir, que tenga el maestro, que ese maestro tenga su salario. Si yo le digo a usted que nuestro deseo es que todos los hondureños tengan acceso a la salud, si yo a usted le digo que lo que nosotros estamos abogando es porque haya una producción de verdad, porque miremos nuestros ojos al campo para que podamos producir nuestra propia alimentación. Si yo le digo a usted que lo que yo quiero y lo que nosotros deseamos es un Estado de Derecho, es un Estado donde exista separación de poderes, donde exista una verdadera justicia, donde esa justicia sea imparcial, donde esa justicia no privilegie a los de cuello blanco, donde a través de esa justicia nosotros podamos combatir la corrupción. Si yo le digo a usted que este sistema que hoy está implementado en nuestro país, como lo está en otros países, y vemos lo que está pasando en los otros países, hoy lo único que genera es una fábrica, se ha convertido en una fábrica de pobreza.
Hoy somos más pobres que antes, con la profundización de un sistema en el que hoy vivimos, que nosotros creemos que debemos de cambiar ese sistema, pero por un modelo hecho a la medida del pueblo hondureño. ¿Usted comparte lo que yo quisiera, Es un lo que anhelo, deseo? claro, por supuesto. Entonces, Es ¿cuál un es la anhelo, diferencia? claro. Eso es lo que nosotros estamos deseando. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos la libertad para que el pueblo pueda expresarse. Queremos una democracia, pero una democracia participativa. ¿Sabe qué otra cosa también genera cierto temor? Es este asunto que cuando hay protestas, hay acciones de vandalismo. Y eso genera problemas para las personas que trabajan en esos negocios, que son víctimas del pillaje, de este vandalismo, y obviamente alejan la inversión. Entre otros, por supuesto, factores que, como usted y yo sabemos, alejan la inversión de nuestro país. Sí, Pero, lo que aleja la por inversión supuesto, del país son otras por cosas. supuesto. Pero y voy lo a podemos mencionar aquí claro. con mucho gusto. Pero Le voy a yo lo que contestar quiero eso. es planteárselo a usted. Claro. Porque, como usted bien lo dijo hace unos momentos, comprendo esos temores, los he escuchado. Así es. Y bueno, aquí tenemos la oportunidad para que usted Mire, lo aborde. Yo le voy a decir algo. En esas movilizaciones que nosotros hemos tenido, se ha demostrado que las personas que ocasionan daños son personas que son fuera de los que formamos parte de esa movilización. Yo me acuerdo que hubo, después del 2017, hubo un atraco a una tienda, no recuerdo el nombre. Y lo que hicieron fue que encerraron a las personas que entraron ahí. Cuando las abrieron y les tomaron videos, ¿quiénes eran? Activistas del Partido Nacional. Infiltrados. Infiltrados. Y eso salieron las fotos y se reconocieron los nombres de las personas y en las redes se comentó quiénes eran. Claro, para demeritar un esfuerzo de la gente en las calles o para justificar las represiones, había que generar disturbios. Y eso fue lo que se dio y mucha gente, las antorchas, movilizaciones que se han hecho que no son parte del LIBRE y que han acompañado a esos esfuerzos, se dieron cuenta perfectamente de dónde venían. Y este esas asunto represiones. usted lo condena, es algo con lo que usted no está de Nosotros acuerdo. condenamos totalmente, porque nosotros consideramos que no debe de haber ninguna forma de atentar en contra de ninguna persona y de ningún bien. Eso nosotros somos totalmente claros. Si usted se fija, cuando se permite que las movilizaciones se den y no hay represión, las movilizaciones se dan tranquilas. No pasa nada. Pero como aquí la intención es de generar miedo y temor y generar el señalamiento de la gente que dice, mire, esos son los que hacen los disturbios, miren, ellos son los del desorden. Entonces ellos mismos se encargan para ir generando esa percepción que, claro, usted lo dice y eso se va multiplicando y se va señalando. Pero cuando entramos a la verdad nos damos cuenta que muchas de las personas que participan en esas actividades son personas, en su mayoría, que han ingresado. Nosotros hemos tomado fotos. La gente toma fotos de las personas que están ahí, que los hemos identificado, que no son parte de la movilización y que son militares los que han entrado a las movilizaciones. Hay un tema que también está pendiente de ver cómo se va a resolver. Es el tema, como usted lo sabe, de la reelección presidencial. Yo quisiera saber cuál es su posición al respecto. Si este asunto debiera un plebiscito, si ese plebiscito se debe realizar en las próximas elecciones generales para preguntarle a la población si está de acuerdo o no con una reelección, o si cree usted que esto se debe regular en el Congreso Nacional. No sé cuál va a ser su tesis al respecto, pero tengo que ir a un corte comercial y ya regresamos. ¿Cuál es su tesis, doña Xiomara, sobre el tema de la reelección presidencial? Hay quienes dicen que esto se debe regular en el Congreso Nacional,
de que si va a ser continua o no, o un plebiscito, donde la población pueda decir si está de acuerdo o no con la reelección presidencial, si por uno o por 2 periodos o cómo. La forma como aprobaron la reelección para nosotros es ilegal. Ahora la Constitución habla de que hay que consultarle al pueblo a través de un plebiscito. Y para mí es la única forma de que se puede establecer si el pueblo acepta la reelección. Pero nosotros pensar que en un Congreso vaya a aprobar un reglamento de la reelección cuando estamos conscientes y claros que es ilegal, eso nosotros no estamos de acuerdo. Hay que consultarle al ciudadano, hay que consultarle al soberano. Es el pueblo hondureño el que tiene que definir qué es y cómo debe llevarse. Si está de acuerdo o como quisiera, en el dado caso que estuviera de acuerdo. Eso es entonces a través de un plebiscito. En su opinión, que se podría hacer el mismo día de las elecciones. Que no lo han querido hacer. ¿Verdad? No lo han querido hacer porque en el Congreso Nacional, cuando estuvo el presidente Zelaya, el partido solicitó que se le consultara al pueblo, que se hiciera un plebiscito. Y uno de los ejes principales del discurso del Libre ha sido una convocatoria, una constituyente para refundar el país. ¿Eso se mantiene vigente? ¿Eso se mantiene como una propuesta suya, doña Xiomara? Nosotros estamos convencidos que no podemos lograr reconstruir a un país si no lo hacemos a través de un pacto social. Y ese pacto es con todos los sectores, un acuerdo con todos los sectores. ¿Constituyente? Que parte de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso daría nuevamente legitimidad y lograría construirse las bases sólidas para una verdadera democracia como nosotros estamos necesitando con urgencia. Hoy que vivimos en un estado fallido, que vivimos en una dictadura, el único mecanismo es unir al pueblo hondureño y reconstruir entonces este país con el acuerdo de todos los sectores, con todos. Obreros, campesinos, empresarios, y juntos establecer cuál es el mecanismo que debemos de impulsar para lograr darle al pueblo hondureño la confianza y darle internacionalmente, darle la confianza para que puedan invertir en nuestro país con reglas claras, sabiendo de que esas reglas no se van a modificar por el interés de unos pocos. Eso es lo que necesitamos, garantizar también la separación de los poderes. Y eso solo se construye a través de una Asamblea Nacional Constituyente, de un acuerdo entre todos. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche con su mensaje final. ¿Le parece? Gracias. Muchas gracias. Doña Xiomara, le agradezco mucho que ha aceptado esta noche la entrevista aquí en el programa 3030. Seguramente vamos a tener más oportunidades de seguir conversando en el transcurso de este año, bueno, 2 años, faltan prácticamente para las elecciones generales, internas en marzo del próximo año y generales en noviembre del próximo año. Le doy la oportunidad para que usted se pueda despedir de nuestros amables televidentes, por favor. Gracias, Edgardo. Gracias a usted. Gracias por invitarme. Claro que voy a estar esperando la invitación que tú me hagas. Así como comentábamos en este foro le dio el triunfo a Amel en el 2005. Sí. Y esperamos también Sí, que pueda ser de buena suerte para usted también. Que sea de buena suerte también. Por cierto, que para el nosotros. aniversario, ¿sabe que este programa cumple 24 años? 24 el 18 de febrero. Imagínate. Pues un domingo cercano al 18 de febrero vamos a sacar algunos segmentos de algunos programas. Bueno, ahí va a sacar, voy a sacar un segmento de ese programa, el único debate presidencial que ha habido en Honduras fue aquí, ¿sabe? Así es. El presidente, el candidato presidencial del Partido Nacional, don Porfirio Lobo, y el candidato del Partido Liberal, en ese entonces, el presidente Zelaya. Lo recordamos muy bien. Muy bien. Despida, agradecerle a los televidentes esta oportunidad de poder compartir con ustedes, decirle
a nuestra base del Partido Libre, que vamos a recorrer los 298 municipios, que vamos a estar en contacto directo, que vamos a construir no solamente esa unidad interna de Libre, sino que vamos a comenzar a construir la unidad con todos los sectores. Nuestra mano amiga siempre estará para el pueblo hondureño y con el compromiso como mujer, como hondureña, de construir la esperanza, la confianza que hoy el pueblo tanto necesita. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.